Entonces, bueno, yo estoy así, me siento un poco expuesto y eso que estoy bastante acostumbrado a dar charlas porque, claro, me han pedido un tema que parece que soy el raro, porque no vengo a hablar de avalanchas, ¿no? Pero sí que con esta intención, ¿no?, de aclarar igual algunos conceptos de todo lo que se habla hoy en día de cambio climático, calentamiento global, pues puedo aportar alguna cosa, con un indicador muy concreto de este tema, que sería el hielo de los lagos. Por un estudio que empecé el año pasado, en un contexto universitario de mis estudios, y que, bueno, este año estoy continuando. Para no entrar directamente en un tema así muy específico, pues haré unas cuantas diapositivas de contexto para que todo el mundo se sitúe y entienda seguramente cuál era la hipótesis de trabajo que me planteé pues, antes de empezar. Bien, y al final veremos algunos resultados preliminares, ya que esto está todavía en fase de estudio. Bien, entonces lo primero es conocer cuáles son los componentes de la criosfera y las escalas de cambio. Seguramente los glaciares o el hielo marino todo el mundo lo conoce, pero en cambio hay otras cosas que quizás no. Las que están subrayadas son las que vienen un poco más a colación de los intereses de los que estamos aquí, por ejemplo la cubierta de nieve y el hielo de los lagos, que es un tema en el cual me estoy especializando, ¿no? Me interesa verlos de manera conjunta, viendo el gráfico también de la derecha, que nos plantea las escalas de trabajo pues desde horas, en el eje de las X en la izquierda, hasta milenios en la parte derecha, ¿no? Hay un sentido creciente. Entonces, fijémonos cómo los glaciares pues tienen escalas de cambio que son de milenios, de siglos y de milenios, ¿no? Depende de las dimensiones del aparato. Pero en cambio, en la parte superior, por eso indica las flechas, vemos como la nieve y el hielo de los lagos están muy cercanas, por lo tanto van muy relacionadas. Son dos variables que van muy relacionadas. Vemos que la nieve va primero, es decir, la nieve ya tiene cambios sustanciales en cuestión de horas, y en cambio el hielo de los lagos, los cambios están a escala diaria y siempre dentro de un mismo año. No es lo mismo un hielo que se va a mantener durante años que dentro de un año se produzcan cambios. ¿Por qué digo esto? Pues porque cuando nos hablan de que se derriten los glaciares tienen un tiempo de respuesta que no tiene que ver, si el aparato es muy grande, con el clima de un año, sino que ya lleva una inercia. En cambio, la nieve sí que tiene respuestas con la meteorología que ha pasado esa temporada. El hielo de los lagos igual. O sea, años fríos y años de nieve, pues evidentemente hay un balance de masas pues, positivo, y en cambio en el caso de los glaciares hay que tener cuidado. Si son glaciares pequeños, quizás sí. Bien, entonces, he puesto algunos datos, no los voy a comentar todos porque si no, no acabaré, pero bueno, se ha cuantificado la pérdida de hielo que ha habido pues, desde el año 94 a 2017, pues estamos hablando de 28 billones de toneladas de hielo, lo cual no es nada nuevo, ya nos situamos, pero quizá lo que no tenemos tan claro es que no hay pérdidas de masa en todos los sitios. Este mapa, con este gráfico que vemos que va como del rojo al azul, nos indica que hay zonas en las que hay pérdida de masa, pero hay otras en las que hay ganancia todavía. Sobre todo en el hemisferio sur, digamos, hay una situación más fría que en el hemisferio norte. Para el caso que estamos aquí, lo que nos interesa ver es que en las cordilleras alpinas, o donde tenemos los glaciares alpinos, realmente estamos en pérdida, sea zona de Himalaya, sea zona de Alpes, sea zona de rocosas, ¿no? Si nos vamos acercando a los Pirineos, bueno, hay varios estudios, ya todos lo sabéis, sale en prensa, ¿no?, que estamos en una dinámica de pérdida y cada X años pues, la tasa de pérdida va aumentando. Pero lo que nos interesa cuando estamos hablando de nieve o de hielo de los lagos es los cambios estacionales, no solo ver qué pasa de año en año, si está subiendo la temperatura media o no, sino cómo se comporta a nivel estacional, qué pasa pues, en la primavera, por ejemplo, o en el verano, que están entrando muy fuerte, que es esta reflexión que he puesto aquí abajo. Hay varias series climáticas que se han trabajado, he puesto una genérica desde el año 59 del conjunto de los Pirineos, del Observatorio Pirenaico del Cambio Climático, en el que ya nos está
diciendo pues, que la temperatura está en aumento. Bueno, pues en los Pirineos estamos a un aumento de 1,5 grados, que es por encima de la temperatura media global, ¿no? Que estaría alrededor de 1 grado. En los Alpes aún estaría más. O sea, en las zonas de montaña estos cambios se notan mucho más, pero lo que a mí me animó a estudiar los lagos son los gráficos siguientes, y es cómo se comporta, ¿de acuerdo?, los cambios o la tasa de calentamiento estacionalmente. Lo que vemos es que en los inviernos, que sería esta de arriba de la izquierda, aunque se haya calentado un poco, el cambio no es muy brusco comparado con lo que vemos en la primavera o lo que pasa en verano, ¿no? Si pensamos en un glaciar, no es tanto el frío que hace en cuanto a la media anual, sino en si va a poder aguantar el verano. O sea, lo que pasa en verano es muy importante para un glaciar, ¿sí? En el caso de la cubierta de nieve o el hielo de los lagos, seguramente lo que pasa en primavera va a ser muy importante para ver si este hielo dura más días, ¿no? O la cubierta de nieve en el suelo dura más días o dura menos, ¿no? Hoy, este año lo hemos visto claro que en mayo ya teníamos olas de calor. En otoño los cambios tampoco no son excesivamente significativos, aunque hay proyecciones que indican que se va a empezar a ver. Bueno, entonces, vamos a entrar en el mundo de los lagos. En el planeta hay como 117 millones de lagos, seguramente es un dato que no teníamos en la cabeza, y al menos unos 50 millones se congelan, y se congelan anualmente. Claro, con las tendencias de aumento de temperatura, lo que pasa es que aumentan las intermitencias. O sea, antes se congelaba un lago y se mantenía toda la temporada de invierno congelada, y ahora quizás pues pierde la cubierta de hielo, ni que sea parcialmente, y después se vuelve a congelar o ya no se congelan, ¿no? Estas son cosas que hemos ido viendo. La cuestión es que hay muchos lagos en el planeta, pero se tienen muy en cuenta los lagos más grandes, aquellos que son de más de 10 hectáreas, dejando en muchos casos fuera los que tenemos en los Pirineos. Pensar que en los Pirineos hay muy pocos, por encima de lo que serían estas 10 hectáreas, y aún más si no queremos que estén embalsados o con aprovechamiento hidroeléctrico. Así que en esta base cartográfica, que es la que se estudia en la mayoría de lagos, pues casi que no estaríamos ni representados, ¿no? Aquí se ve como, bueno, indica que hay 1,4 millones de más de 10 hectáreas, y se ve en azul las zonas de los lagos. Fijémonos cómo los lagos ocupan sobre todo la extensión al que las últimas glaciaciones fueron más intensas. Son casi todo de origen glaciar, ¿no? Con cubetas de sobreexcavación que luego pues, se han rellenado de agua, y bueno, habrá de otro tipo, pero principalmente son estos. Y nosotros en los Pirineos pues, prácticamente no aparecemos, pero en cambio sabemos que hay cantidad, ¿no? Entonces los lagos, sobre todo en el hemisferio norte, están muy estudiados. En los Pirineos poco, el hielo, los lagos helados. Y claro, hay zonas del planeta en los que los lagos estos helados están en lugares muy humanizados. Entonces un cambio en este régimen o en la congelación de este lago tiene implicaciones humanas importantes, como quieren reflejar estas imágenes. En cambio, en los Pirineos se ha estudiado poco, pero es que también afecta poco a las actividades humanas. Quizás lo que quiere representar esta imagen es que igual un lago que antes lo cruzábamos en mayo, ahora o de aquí en adelante no lo vamos a cruzar con esquís seguramente, ¿no? Habrá que, porque se va a ir acortando lo que sería la temporada, pero hay que tener en cuenta también que tiene mucha importancia la dinámica o la fenología del lago, del hielo de los lagos, en cuanto a los ecosistemas, pues porque hay muchos organismos o microorganismos que siguen estos ciclos, o también para el régimen hidrológico. Uno de los principales problemas que hay con la pérdida de nieve o de hielo en superficie es la gradualidad de cómo llega el agua al fondo de los valles, y al final también puede haber un problema de aridez, por un tema más de estacional, de gradualidad, de régimen dentro de un propio año, que no pensar en el total anual de precipitación, que eso, aunque no cambie, puede igualmente dar problemas. Bien, y ahora ya voy a ir directamente al estudio que empecé el año pasado, básicamente en el Parque Nacional de Aigües Tortes, más lo que sería el Lac Redon, que quedaría fuera. Es un estudio basado sobre todo en teledetección,
pero para validar, teledetección quiere decir a través de imágenes de satélite, pero para validar los datos tuve que poner una red para capturar datos in situ, ¿no? En lo que sería en la montaña a través de unas cámaras. La metodología es muy compleja, pues un tema técnico, entonces esas diapositivas las pasaré rápido y luego si alguien tiene alguna pregunta, pues ya lo comentaríamos. Voy a intentar ir bastante al grano, o sea, la idea era ver la duración de la cubierta de hielo, pero por cuestiones de tiempo vi que no podía estudiar la fase de congelación y la fase de ruptura, de descongelación en un mismo año. Entonces me dediqué en esta primera parte a ver en qué fecha se congelan los lagos, ¿no? Y si cada vez, o sea, hay una tendencia a unas fechas de congelación, digamos, más tardías. En principio, según la dinámica regional climática, no se tendría que ver mucho cambio en otoño y seguramente se tendría que ver mucho en primavera, que es lo que voy a estudiar este año, ¿no? Entonces, como objetivos principales, pues como no tenía datos in situ, pues tuve que pensar cómo hacerlo y vi que lo de poner cámaras automáticas que me hicieran fotografías durante el día, durante cada día, durante toda una temporada era la solución, y después tenía que desarrollar pues, un algoritmo de detección automática, pues, con programación y análisis de datos masivos bastante importante para poder llegar, porque son muchas imágenes, luego lo veremos. Los antecedentes que tenemos en los Pirineos a este nivel eran pocos, pero a nivel más hemisferio norte, pues sí que existen muchos datos, y simplemente lo que está en negrita, pues ves lo que estaba diciendo, pues que cada vez se congelan más tarde y sobre todo se descongelan mucho antes. Y esto había que ver si aquí pasaba lo mismo. A la vez, solo se habían estudiado lagos de más de 13 hectáreas. Por debajo de las 13 hectáreas no teníamos un algoritmo que estuviera muy claro. Así que había un poco que idearlo. Escogimos pues, el área del Parque Nacional, la zona periférica más el lac Redón, después de quitar todos los lagos con presas, canalizaciones, etcétera, porque si hay un cambio del volumen de agua por impulsos mecánicos puede romper la cubierta de hielo y puede variar y nos puede confundir. Así que lo primero fue investigar y ver qué lagos eran naturales y pues, buscar los más grandes, ¿no? De estos pues, encontramos 26 lagos de 5 a 25 hectáreas, de los cuales el más grande es el lac Redón, encima del túnel de Viella, de 24 y pico hectáreas, y el segundo más grande que estaría dentro del Parque Nacional, el Estany de Monges, con unas 15 hectáreas. Luego rápidamente baja. Aquí se ve un poco la distribución, son estos lagos con azul más fuerte, y en rojo se ve los puntos, los 7 lagos donde puse cámaras. Las cámaras son de estas automáticas, típicas de fauna, pero simplemente cada 2 horas me hacían una fotografía, pues parecida a esta, que es una situación de este diciembre en el lac Redón con hielo negro. Bueno, básicamente lo que pasó es que llovió encima de la cubierta de hielo, ¿no? Vale, entonces, esta infografía pues, representa toda la fenología del hielo, es decir, la fase de congelación, cuando está completamente congelado, y después esa fase de ruptura. En este caso yo voy a buscar la fecha en que está congelado completamente. Bien, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, pues se trata de, a través de la reflectancia de la radiación solar encima de la cubierta, ¿sí? Mirar de separar cuándo es agua y cuándo es hielo, ¿sí? Es decir, la radiación solar toca en la superficie terrestre y rebota. La cuestión, ¿qué porcentaje de rebote habría allí? ¿Sí? Entonces, el hielo, cuando se empieza a formar normalmente, se hace hielo negro, que es esta infografía que tendríamos aquí, ¿no? Ya lo indica, esta franja negra lo que dice es que baja la temperatura del aire reiterativamente durante mucho tiempo, y incluso ayudado por alguna nevada que ya va enfriando la superficie del agua, se empieza a congelar el agua y el hielo se forma de arriba a abajo. Pero una vez ya tengo una primera capa de hielo formado, lo que pasa es que nieva encima y esa nieve se aguanta. Pero llega un momento que el peso es tal que también hunde la cubierta de hielo negro y esa nieve se va mezclando con el agua y va formando un nuevo hielo, ¿sí? Y va ganando mucho grosor. Pensar que se han medido, por ejemplo, en el lac Redón se han medido 6 metros de grosor de hielo, por ejemplo, ¿sí? En años excepcionales, sobre todo en los años 80. Bien,
Este año empezó a hacer un poco de frío en noviembre y hubo hielo negro. Esta imagen de abajo se ve el lac Redon con una parte del lago que parece agua, pero es hielo negro. Y en cambio, otra parte del lago que hay hielo blanco porque básicamente ha nevado encima del hielo y luego el viento lo ha redistribuido. Vemos que si es agua o es hielo negro, la reflectancia, la radiación solar está alrededor del 10%. Esto no es un dato teórico, sino es un dato estudiado encima del lac Redon, para estas fechas que indico aquí, ¿vale? Y en cambio, cuando pinchas en un píxel que está completamente congelado con hielo blanco, vemos que está reflejando casi el 80% de la radiación. Esto no es nada nuevo porque ya sabéis que la nieve pues, refleja muchísimo y en cambio el agua absorbe mucho. La cuestión es, cada lago individualmente, ¿a partir de cuándo empieza a estar congelado? Es decir, igual el lac Redon a partir del 40% de reflectividad media de todo el conjunto está completamente congelado y otro lago, porque está a la sombra, igual solo está al 20%. O sea, las sombras topográficas tienen mucha importancia aquí y no es fácil. Aparte, como tenemos resoluciones de 250 metros en las imágenes de satélite, que casi con 3 píxeles cubres la mayor parte de los lagos, tienes problemas de píxeles mixtos, es decir, que no hay manera de encontrar un píxel que sea enteramente dentro del lago. Por lo tanto, tienes influencia de lo que hay alrededor. Lo que suele pasar es que empieza nevando, hay nieve fuera, y en cambio el lago tiene una mayor inercia térmica y tarda en congelarse. Sí, esto es lo que suele pasar. Entonces, en cambio, a final de temporada pasa al revés, ¿no? Que la nieve circundante se va antes, pero en cambio todavía hay hielo en el lago que tarda en irse. Sí, todos estos píxeles mixtos dan una serie de problemáticas que con este algoritmo que no voy a detallar, digamos, intentaba solucionar, ¿no? Básicamente tengo unas imágenes de reflectancia de cada día durante 22 años y luego pues tengo que hacer unas calibraciones y estudios estadísticos para acabar buscando la fecha de congelación. Aquí veríamos los 22 años de estudio y los conjuntos de datos trabajados, básicamente en lo que sería el espectro visible y en el rojo. Okay. Vale. Fijémonos que solo utilizando el rojo, que luego también hice el infrarrojo, pero solo con el rojo, que es lo que va mejor para estudiar la nieve, resulta que ya estuvimos moviendo pues, 4.800 imágenes. O sea, estos son unos cuantos terabytes de datos que hay que hacer funcionar, ¿no? Analizar. Entonces, básicamente hay unas imágenes que me dan la reflectancia, unas imágenes que me dan las nubes que tengo que quitar, que las nubes es una problemática importante, y después hay otras imágenes que me dicen en algún momento cuando el lago está congelado. Pero no tengo esa imagen cada día, las otras las tengo cada día. Pero saber seguro que está congelado, la tengo, igual no la tengo, y bueno, se intenta calibrar gracias a este conjunto más pequeñito de aquí. Bien, es un poco técnico, no voy a entrar más, pero la idea sería que mientras es agua, la curva de reflectancia la vemos aquí abajo en el 10%, y en cambio en el momento que se congela el lago, sobre todo en un hielo blanco, pues empieza a aumentar hasta el 80 o 90% si es un lago con mucha insolación, ¿no? Y es ver en qué punto este lago está congelado por completo. Bueno, luego aquí hay que hacer unos trabajos estadísticos, no voy a entrar, igual quizás comentar es que normalmente, claro, aunque llegue a un punto el algoritmo que diga, uy, el lago puede estar congelado, lo que me interesa es si está congelado en el tiempo. Y para ello pues tienes que evaluar los 10 días siguientes y ver que realmente hay una continuidad en la congelación. Al final de los 26 lagos, ya digamos que 4 saltaron pues porque no era posible ver en qué momento había la congelación completa, habría que mejorar el algoritmo para conseguirlo, sobre todo por problemas de sombras, y otros tantos no acaba de funcionar bien. Entonces diríamos que habría 18 lagos que funciona bastante bien este método. Aquí vemos los rangos, cada uno de estos gráficos de caja es un lago, y básicamente nos dice qué rango de reflectancias tiene. Pues vemos el Stein de Bergús, en el Parque Nacional, pues vemos que está entre los 45 y los 85%, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero en cambio hay otros lagos, ¿no? Por ejemplo en de Lluy, que está más a la sombra,
que las reflectancias son más bajas. Simplemente lo que quiero destacar aquí es que necesitas un estudio particular por cada uno de los lagos. Y hay algunos, como el de Gervais, que da muchísimos problemas, porque la mitad está a la sombra. Entonces, hay algunos que dan muchos más problemas que el de Gervais, porque aquí el de Gervais, por ejemplo, que es este de aquí, la mitad el satélite lo capta como congelado y en cambio la otra mitad no, pero es un problema de sombra porque realmente está congelado del todo, pero el Stein de Dal de Saboredo, estando congelado completamente, te dice siempre la imagen de satélite que no, que está en agua. No dices, no hay agua, hay hielo, ¿vale? Y estos son temas que hay que solucionar. Al final, de datos in situ, lo que he podido ver es que hay lagos que se pueden congelar en un solo día. Por ejemplo, sorprendentemente el Lac Redon, que es el más grande, este año se congeló en un solo día. ¿Sí? Esto también era la impresión de otros compañeros que se dedican a esto, que parece que sí, que la congelación, como son lagos pequeños, es muy rápida, pero no tan rápida, porque por ejemplo el Stein-Young estuvo 13 días hasta que se congeló completamente y con muchas intermitencias, se va el hielo, viene el hielo, etc. Sobre todo si hay viento, se rompe. Esto es una gráfica real de la reflectancia del Stein-Young, que vemos claramente cuando está descongelado y en cuanto se congela se dispara la reflectancia. El algoritmo ya detectó aquí, unos pocos días antes, que se había congelado, porque estaba casi todo congelado, y en cambio establecí, gracias a las cámaras fijas, que el día de la congelación pues, fue 4 días después. Vale. Algunas imágenes del Stein Redon, cómo se empieza a formar hielo negro, luego cuando nieva encima del hielo, que ya sería lo fácil si no hay nubes. Estamos acabando, entonces el Stein de contrast pues ya es más complejo porque nieva antes, aun siendo una orientación del valle bastante sur, y en este caso el algoritmo dio unos pocos días después de lo que dieron las cámaras, pero funcionando bastante bien. Y en Stein de Dal de Saboredo es imposible determinar con este algoritmo porque veis que no hay diferencia entre cuando está congelado a cuando está descongelado. Al final, pues, hubo errores muy pequeños, por ejemplo el de Travesani, que es un lago muy insolado, pues solo hubo un día de error respecto al algoritmo, de lo que fue realmente según las cámaras, y en cambio Gervais, que dentro de este grupo es el que más problemas me ha dado, hay como 9 días de diferencia entre lo que dice el algoritmo a lo que acaba siendo. Al final tienes entre 3 o 4 días de error. Y este gráfico, que para los que os va realmente la nieve y estudiáis bien esta variabilidad temporal, se podría asociar o sea, siendo de lago, se puede asociar a la cubierta de nieve, porque esto de aquí son los 22 años, ¿de acuerdo? Y a la izquierda tenemos el día del año meteorológico que empieza el 1 de octubre, ¿de acuerdo? 1 de octubre para arriba. Y entonces cada puntito es un lago, y lo que vemos es que los lagos se congelan en grupos, porque hay un evento fuerte meteorológico, pues de nieve y de frío, que provoca que se congele, y se congela un grupo concreto con unas características, y bastante de golpe. Luego, más tarde, hay un parón, hasta que vuelve a haber otro evento fuerte, pum, y se congelan, y por eso vamos viendo como grupos, hacia arriba se van congelando por grupos. Y se puede detectar temporadas malas, por ejemplo, la que conocemos todos, que es la 2006-2007, esta de aquí, fijaros, cómo se congelaron muy tarde, ¿no? Como 2 meses después de lo que pasa en otros casos. Así que se puede ver temporadas que empiezan pronto y temporadas que empiezan tarde, y algunos lagos que me dan problemas, que van locos por ahí arriba, que esto lo tengo que solucionar este año, y al final se ve que hay una cierta tendencia negativa en estos 22 años, es decir, una congelación más tardía. Hay menos días de hielo hasta el 31 de enero, que no es muy representativo, porque puede ser una variabilidad regional, pero ya está marcando tendencias. Y la última gráfica, que aquí se ve que la curva sube, pero esto lo que te dice es que cada vez se congela más tarde el Stein de contrast. Simplemente, pues que al principio de la serie, fijaros como el 20 de octubre ya estaba congelado en bastantes casos, y en cambio ahora tenemos una tendencia que no se congela hasta el 15 o el 20 de noviembre, ¿vale?
Y bueno, las conclusiones son muy técnicas, me las puedo dejar y yo, si queréis, podéis ver un vídeo de 10 segundos. Y si me he alargado mucho, porque he corrido todo lo que he podido, vale. Uf. No necessites tota la superfície, perquè està... Aquest no vaig aconseguir quadrar-ho, en general és millor, però us he posat aquest vídeo, ara us puc comentar. Travesani tardó 4 días en congelarse y muchos de los cambios que estamos viendo ahora es dentro del mismo día, que es una cosa sorprendente, que si no lo ves con una cámara tú no lo puedes ver, porque no es un cambio diario, es dentro del mismo día, todo esto es dentro del mismo día. Y el cambio es importante, el viento, la redistribución de la nieve, movimiento del hielo, ¿no? Sobre todo lo que hay que pensar es que un lago es un registro sedimentario en verano, los sedimentos pues guardan mucha información, pero es que en invierno es el mejor pluviómetro, o sea, es un recolector de nieve y la cantidad de nieve influye en la duración de la cubierta. Sí. Y a veces pues, los pluviómetros tienen problemas, ¿no? Pues para capturar cuánta nieve realmente precipita, y evidentemente pues un lago como es más grande, pues se podría intentar jugar. Yo creo que hay un cierto cambio de estudio, se pueden relacionar cosas, porque además se puede ver variabilidad temporal entre vertiente sur y norte mucho más fácilmente, y anular algunos problemas que tiene la teledetección que, al estudiar la cubierta de nieve.